Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en que queremos mostrarles cómo fue detenido Luis Flores en su propia casa luego que la justicia determinara la prisión preventiva. Esto después de no respetar el arresto domiciliario total. Esta nueva medida cautelar que deberá cumplir con un segundo imputado, ambos acusados de realizar disparos en el barrio Meix. De esta forma y de manera paralela, este viernes fue entregado el cuerpo de Francisca Sandoval. Eso es lo que dice la fiscalía, que tú disparaste ese día. ¿Por qué disparabas ese día? Esta vez Luis Flores Salazar sí estaba en su casa, domicilio en el cual debía permanecer para cumplir el arresto domiciliario total. Luis, vas a ser investigado por causar disparos en la vía pública. Fue detenido, pero ahora estará en prisión preventiva, cautelar que solicitó el Ministerio Público, a diferencia de la primera y polémica audiencia. Sí, Susana. Dijo que va a pedir arresto domiciliario total. Así es, arresto domiciliario total y solicitaría que estaba pidiendo prisión preventiva, haciendo presente que el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa como sería la prisión preventiva si los intervinientes no la han solicitado. Solicitud de una cautelar menos intensa que generó debate. Incluso fue mencionada por el juez Pablo Contreras en la audiencia de este viernes. Fiscal, igual entiendo que nada la gravedad de los hechos, usted mismo está exponiendo perfectamente en la audiencia de control de detención. Se puede haber solicitado la ampliación de la detención para haber tenido mayor antecedente y quizás se produzca acá una duplicidad extraña de peticiones, fijando primero un régimen cautelar menos gravoso a la espera de estos antecedentes para a continuación solicitar el nuevo régimen cautelar. Según el Ministerio Público, Luis Flores y Jonaiker Fuenmayor protagonizaron disparos durante la jornada del 1 de mayo en el barrio Meix. Ambos quedaron con arresto domiciliario total, que al menos Flores no cumplió. Aquello lo notificó Carabineros el 4 de mayo. Personal de Carabineros oportunamente dio cuenta al Ministerio Público con respecto al incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total. Antecedente que fue utilizado para esta audiencia y que fue de peso para proceder a lo que es la detención preventiva de esta persona. Pasado el mediodía en el servicio médico legal, la familia retiró el cuerpo de Francisca. Antes extrajo el proyectil para compararlo con la evidencia que ya está en manos de la Brigada de Homicidios. Su velatorio y funeral se realizará en el Parque del Recuerdo de Huechuraba. Velatorio íntimo. De hecho, el círculo cercano optó por no hablar. En cuanto a la audiencia de este viernes, hubo un antecedente clave que permitió modificar la cautelar a prisión preventiva. En el resultado de un peritaje de microanálisis químico de muestras que se tomaron de las manos de los imputados y que confirma este resultado, que las mantienen residuos atribuibles a un arma de fuego. Marcelo Naranjo es el acusado de disparar la bala que provocó la muerte de Francisca Sandoval. Está en prisión preventiva, pero el Ministerio Público lo reformalizará por homicidio consumado, audiencia que todavía no tiene fecha. Los otros dos imputados están acusados de los delitos de disparos injustificados en la vía pública y porte de arma de fuego. Ese día hubo al menos 11 personas disparando. ¿Por qué disparabas ese día? Bueno, lamentablemente siguen los hechos de violencia en la macro zona sur. Esta vez, encapuchados, destruyeron el hotel que hace meses debió abandonar el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Tirúa. A pocos metros, una madre y su hija resultaron heridas en un nuevo ataque a un cuartel policial, mientras en la Araucanía, desconocidos atacaron a conductores y quemaron camiones en una faena forestal. Mire. Primero fue un intenso tiroteo. No solo escopetas, también fusiles de asalto. Y demostrando poder de armamento con ráfagas de armamento automático, de armamento de guerra, obviamente. Luego el fuego. A la medianoche las llamas consumían el Hotel Curef. Se concretaba así el atentado incendiario número 70 en el poblado de Quidico. Me avisan de que están atacando el retén de Quidico, de hecho resultando dos vecinas, mamá e hija de 15 años,
heridas por perdigones, ¿no es cierto? Y posteriormente proceden a incendiar el hotel. Resultó con daño en la infraestructura del cuartel, pero lamentar profundamente además 2 personas civiles lesionadas con heridas de perdigones. La madre quedó con heridas en una pierna, mientras la adolescente de 15 años recibió un perdigón en plena frente. Por fortuna, ninguna herida fue de riesgo vital. El cuartel exhibía las huellas de los disparos. No solo el muro de concreto, también las extensiones de acero usadas como refuerzo. Rompió, pero no cruzó. Del Hotel Curef solo quedó el recuerdo. Terminaba así la historia del único hotel de la comuna de Tirúa, en una industria turística que en la zona de Cañete al sur casi ha desaparecido a punta de atentados. Las cabañas de turismo han estado entre los objetivos a incendiar. Pero la última ofensiva en Tirúa tiene explicación. Carabineros detuvo a 2 personas portando municiones. Uno justamente que vive es de la familia Parra Sáez de La Puntilla de Quidico, donde están todos estos grupitos ahí armados. La reacción que tuvieron en el crimen organizado los actores delincuentes que buscan recuperar delincuentes fue lo que generó, a juicio nuestro, ¿no es cierto?, estos disparos y este intento, ¿no?, de atentar contra los retenes tanto de Quidico como el de Tirúa. El Ministerio Público desmitificó en cifras la efectividad del estado de emergencia que algunos piden. Un incremento de un 19% en materia de incendios durante la instalación del estado de excepción y también en materia de delitos de robo, receptación y hurto, donde se incrementan un 33%. Sin embargo, durante la vigencia del estado de excepción, el comportamiento de otros delitos asociados a violencia rural baja. Aún así, las críticas al gobierno persisten, sobre todo tras el llamado a armarse de la coordinadora Arauco Malleco, difundido a través de redes sociales y de cara a la discusión del llamado Estado Intermedio. No podemos aceptar las amenazas que han venido, por ejemplo, a partir de la declaración de la coordinadora Arauco Malleco, que ha hecho un llamado que rechazamos tajantemente. Cualquier organización que llama al levantamiento armado es claro y evidente que no quiere alcanzar la paz. Al resto, evidentemente, y el presidente también lo ha dicho, se le va a aplicar el Estado de Derecho. Una zona donde la paz parece estar lejos. En el Fundo España, en Teodoro Smith, zona costera de la Araucanía y muy cerca de Tirúa, encapuchados armados llegaron disparando una faena forestal la tarde de este viernes. Vamos para allá, para el otro lado. Está la cagana. 4 conductores que hasta el sábado participaban de la toma de la Ruta 5 en Duqueco, pidiendo decretar estado de excepción, tuvieron que huir por sus vidas en medio de las plantaciones. Preliminarmente se habla de 4 máquinas forestales, una grúa y 8 camiones destruidos. Una camioneta robada por los encapuchados envió a través de su cámara de seguridad imágenes de los atacantes justo antes de ser incendiada. A diferencia de las jornadas de violencia en Quidico y Tirúa, aquí el objetivo son los intereses forestales. Disparos, heridos y atentados incendiarios que ratifican que la paz no ha llegado a la macrozona sur. El Instituto de Salud Pública ordenó suspender las operaciones de laboratorios DIFEM tras encontrar productos de uso hospitalario que estaban contaminados con una bacteria. Mientras avanza la investigación, la empresa arriesga millonarias multas y desde el Colegio Médico ya advierten suspensiones de cirugías por falta de insumos. Fue una alerta emitida desde el Instituto de Salud Pública, lo que generó la preocupación. 2 productos de uso hospitalario estaban contaminados con una bacteria. El Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud están haciendo un estudio de brote que determinó que existían ciertos productos farmacéuticos contaminados. Estos son la clorhexidina y la povidona iodada del laboratorio DIFEM. En ambos casos hay 2 lotes. En particular se trata de jabón líquido y povidona iodada, insumos distribuidos por la empresa DIFEM Laboratorios a las redes hospitalarias del país. El Instituto de Salud Pública ordenó retirarlos del mercado, pero además instruyó la suspensión de todas las líneas de producción farmacéutica de dicho laboratorio. Son productos que deben estar en cuarentena hasta que termine esta investigación, de manera tal de poder ir viendo y asegurando que estos productos no están contaminados. Esto es un proceso normal y de parte de lo que se hace cuando se ve esta situación de brotes. La contaminación se produjo por bacterias del complejo Burkholderia cepacia, que podrían tener complicaciones al entrar en contacto con algunos pacientes. Es una bacteria que normalmente produce infecciones pulmonares, especialmente en pacientes con ciertas condiciones de base, pero también puede pasar al torrente sanguíneo y producir infecciones graves
especialmente porque con frecuencia es bastante resistente a los antibióticos. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales enviaron esta circular a los centros hospitalarios, donde se advierte de la alerta del ISP. Se solicita identificar las áreas en las que se utilizan estos productos y ordena suspender inmediatamente su uso. Desde el Colegio Médico advierten que el hecho ya estaría generando quiebres de stock. Nos parece muy preocupante el retiro de productos Difen por brote de compleja bacteria. Esto por los pacientes que han adquirido esta infección en la red y también por las decenas de centros que hoy tienen sus pabellones suspendidos por falta de este insumo. Hemos contactado a la autoridad y hacemos un llamado a entregar más detalles sobre el incidente y las medidas a aplicar para restaurar a la brevedad el déficit de stock con productos de otras marcas. Por ahora, el ISP asegura estar haciendo las investigaciones correspondientes y se podrían aplicar multas de hasta más de 50 millones de pesos. Convención Constitucional. Este viernes se desarrolló el penúltimo pleno temático de la Convención Constitucional. Quedan solo 3 días para presentar el primer borrador de nueva Constitución. Estamos con Valentina Reyes, que tiene todos los detalles sobre estos nuevos artículos, Valentina, que van ingresando ya a la propuesta constitucional. Mañana se acaba este trabajo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, se aprobaron nuevos artículos referentes al Banco Central, Ministerio Público, sobre nuevos organismos del Estado. Ya les vamos a estar contando de lo aprobado. Pero vamos a un tema que había causado bastante conflicto en la Convención Constitucional. Estamos hablando de normas que la semana pasada fueron rechazadas en el Pleno de Sistema Político, pero que volvieron a través de la Comisión de Sistemas de Justicia. Eran artículos referentes al pluralismo político que garantizaba mayor participación de los independientes en las elecciones y otro que resolvía conflictos entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados. Aquí se había acusado maniobras mañosas, finalmente todo esto se rechazó. El detalle de lo que ocurrió con esas normas que de alguna forma revivieron de un pleno a otro, pero que fueron rechazadas en la nota de Agustina Álvarez. No es posible construir un sistema político serio sobre la base de una maniobra tramposa. Esta idea de la trampa es falsa. Esto ha ocurrido en otras oportunidades. Molesta y la inmediata respuesta por el retorno al hemiciclo de normas rechazada por el Pleno en un nuevo, último y polémico informe de la Comisión de Sistema de Justicia. Una de ellas, la que consolida la simetría entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. ¿Cómo? A través de la posibilidad de que los diputados insistan con 4/7 de sus miembros en ejercicio si es que surgen diferencias con la futura Cámara Regional, el órgano que según el borrador reemplazará al Senado. Eso le obliga o le impone a la Cámara, al Congreso de Diputadas y Diputados, para perseverar en la iniciativa legislativa, un quórum más alto. Por eso es tan importante. Esta es una norma clave dentro de la Constitución política y es clave porque le da algún peso a la Cámara de las Regiones. Sin esta norma, la Cámara de las Regiones es más bien una Cámara observadora del proceso de formación de la ley. Por eso el mecanismo fue calificado como tramposo por Vamos por Chile y el colectivo del Apruebo, que incluso amenazaron con recurrir al máximo tribunal para impedir la controvertida norma. Determinación que tuvo efectos en colectivos como el socialista, que impidieron que el artículo obtuviera los 103 votos de respaldo en el Pleno. Existe un problema y el problema nos puede llevar a una situación bien compleja, que a 2 meses terminemos con una reclamación ante la Corte Suprema, y ante esa situación nosotros creo que no nos podemos exponer a eso. En una democracia no podemos tolerar ni los goles con la mano ni las patadas dentro de la cancha. Lo mismo ocurrió con el artículo que buscaba revivir la propuesta sobre asuntos relativos al servicio electoral, el que se refería a la plena igualdad entre partidos políticos y las organizaciones políticas e independientes, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales. Es claro y evidente que una constitución no puede guardar silencio respecto de los términos de la representación política y de la disputa electoral. Lo único que nosotros pretendemos es que esa norma que está hoy día en la Constitución y que fue producto de una reforma del año 2009, se mantenga en el proyecto de nueva Constitución. Y para que ambas normas se mantengan, se evalúa una posible salida que recae en la futura Comisión de Armonización, la instancia que revisará el borrador constitucional por completo y que incluirá las normas aprobadas este viernes, como aquella que apunta al Ministerio Público, la que dejó atrás la idea de un Consejo Superior colegiado que lo podría liderar y optó por reponer la figura del fiscal y defensor nacional.
Pues bien, nos parece un diseño que le da gobernabilidad a la institución y se superan los reparos que teníamos sobre la materia. Materia que ya es parte del borrador de la nueva Constitución a solo 3 días que se entregue el primer informe. Uno que hasta ahora suma casi 400 artículos y que las futuras comisiones comenzarán a afinar para finalizar el trabajo constitucional. Y desde 24horas.cl nos informan que son ya 484 los artículos aprobados en el borrador de propuesta constitucional. Tenemos un sitio donde está el camino de las normas, los invitamos a revisarlo. Y vamos a algunos de los artículos que ya están en este borrador. Se terminó de definir al Banco Central, sus atribuciones, por ejemplo, ya están en el borrador del Banco Central y el objeto del Banco Central. Se señala que le corresponderá al Banco Central velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Asimismo, se señala que el Banco Central debe tomar en consideración la orientación de la política económica del gobierno. Parte de lo que se aprobó en un organismo autónomo del Estado que sabemos es el encargado de velar por la inflación. Tenemos algunas declaraciones de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia, hablan de este tema, de otros temas aprobados hoy, también algunas críticas de Vamos por Chile. Vamos a escucharlos. Las atribuciones de la Defensoría de la Naturaleza, de la Defensoría del Pueblo. Hemos terminado de consagrar las normas referentes al Ministerio Público. Hemos también terminado también de consagrar las normas referentes al Banco Central. No hay mayor innovación en el Banco Central y la autonomía y sus principales funciones y objetos están totalmente garantizados. Se ha producido algo que es absolutamente absurdo. Se aprobó que el Banco Central, dentro del cumplimiento de sus objetivos, debe considerar el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural. Esto es algo que no se ve en ninguna parte del mundo y demuestra el sesgo ideológico que tiene esta convención. Claro, uno de los incisos sobre Banco Central señala que para el cumplimiento de sus objetivos el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, volatilidad cambiaria, pero también el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural. Pero vamos a otros temas de la Convención Constitucional. Hay una serie de reuniones en desarrollo entre diferentes instituciones del Estado y la mesa directiva. ¿Por qué? Porque va a haber un apoyo técnico de estos organismos en la redacción de normas transitorias, las que dirán cómo se pasa de la Constitución actual a la que se propone de ganar en el plebiscito de salida la opción apruebo. Estuvo durante esta mañana el contralor Jorge Bermúdez. Vamos a escuchar lo que él dijo a la salida de este encuentro con la mesa directiva de la Convención Constitucional. Como órgano autónomo de la Administración del Estado estamos reconocidos en el borrador de la nueva Constitución, pero evidentemente, tal como señaló la presidenta y el vicepresidente, hay que ver cómo se hace ese traspaso hacia la nueva institucionalidad. Y por eso hoy día entregamos esos insumos. Yo como Contralor y la Contraloría como institución está muy satisfecha de la manera en que ha sido recogida la Contraloría en el futuro texto. Ahí parte de las declaraciones del Contralor. Recordar que ya han existido otras reuniones durante la semana con el Banco Central, la Corte Suprema. Ya para despedirnos, atención a lo que va a pasar el día de mañana. Último pleno temático de la Comisión de Medio Ambiente. Y ya el lunes estaremos en Antofagasta informándoles en detalle sobre la entrega de este primer borrador de propuesta constitucional. Claro que sí, Valentina. Van entonces 484 artículos al borrador de la Constitución. Queda todavía los que se incorporen mañana luego del Pleno de Medio Ambiente con el que se acaba esta parte del trabajo y, como tú bien dices, ya a partir del lunes a difundir el texto y las 3 comisiones que en paralelo comienzan a trabajar. Valentina, muchas gracias. Buenas noches. De nada, buenas noches. Bueno, y a propósito de la Convención Constitucional, nuestro equipo digital sigue trabajando para que la información llegue a ustedes de la forma más simple. Nos cuenta acá en el estudio nuestro editor Felipe León. Felipe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Señor, buenas noches. Un tremendo gusto estar acá contigo. Igualmente. Para explicarles también en sus casas y lo importante que inmediatamente comiencen a escanear el código QR que aparece en pantalla. Mucha gente no sabe cómo se escanea, pero a través de alguna aplicación que usted puede descargar a través de Google Play o de la App Store, usted busca un escáner QR y eso le va a permitir escanear ese escáner que está en pantalla a mano derecha abajo. Le va a llevar inmediatamente a una de las secciones más importantes correspondientes a toda la información en cuanto a servicios informativos de nuestra sección constituyente. Lo primero es mostrarles el camino de las propuestas constitucionales, que corresponde a una aplicación donde vas a poder ver, por ejemplo, las normas que son votadas, las normas que han quedado en el camino también, cuál ha sido la evolución de cada una de ellas y cómo han quedado. Por ejemplo, el artículo 66 correspondiente a integración, que habla acerca de
sus integrantes, que habla acerca de que corresponde a una comisión del sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Usted va, busca la información, tiene un resumen, tiene un extracto e incluso también puede leer la propuesta completa que está disponible en nuestra propuesta de caminos, propuesta de normas constitucionales que corresponde a las propuestas que se han hecho y que han quedado en el camino. Vamos a lo siguiente, que es la sección que usted escanea en pantalla y lo lleva acá. No solamente está... Lo hicimos y funciona impecable el código. Está impecable. Aquí también hay noticias, hay información acerca de todo lo que ha ocurrido en materia de discusión política interior de la Convención, las últimas discusiones que se han dado, las últimas normas que se han aprobado con una explicación completa, y también puede llegar al Constitubot, que corresponde a un bot, o más simple, a un tipo de inteligencia artificial como para que le responda a todas las... Eso vía WhatsApp, ¿no? Sí, señor, vía WhatsApp. Usted hace clic ahí, lo lleva a WhatsApp. En WhatsApp, usted hace la pregunta que quiera, lo va a guiar y le va a responder a las dudas que usted tenga respecto del proceso constituyente. Más allá de eso, también tenemos información en formato de audio para que la gente lo escuche en el auto, en el transporte público, donde quieran. Pueden revisar la información que hemos tenido en distintos noticieros respecto al proceso constituyente. Y vamos a lo último. Instagram también, y no solamente Instagram, Twitter, en Facebook, tenemos actualización constante a través de gráficas para mostrarle a usted cuáles son los artículos que se han ido aprobando, con una pequeña explicación también que es lo que corresponde. Iván Núñez, todos invitados, 24horas.cl. Sí, estoy aquí buscándolo porque tenemos actualización permanente a través de nuestro Instagram. Felipe, como siempre, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Y en medio de una inflación histórica en nuestro país, la electrónica y algunos equipos deportivos, fíjese, han registrado una disminución en sus precios. ¿Cuáles son las razones? Preste atención. Un 2022 marcado por la inflación que no ha dado un respiro al bolsillo de los chilenos este año. Suben los alimentos, pero en estos últimos meses son los artículos electrónicos los que han mostrado una disminución en los precios. No, yo creo que en este momento para nadie es una prioridad los artículos electrónicos. Sería un gasto innecesario. Preferiblemente bajar los alimentos porque es lo que uno más consume, porque la electrónica uno puede tenerlo cuando uno pueda, pero los alimentos uno lo consume diario. Según el INE, los televisores han presentado una baja de un 11,5% y los computadores de un 17,1% en comparación al 2021, productos que en tiempos de cuarentena fueron altamente solicitados. Esto se debe principalmente a un tema de oferta y demanda. En el pic de la pandemia y hace un año atrás también veíamos una alta demanda de los artículos electrónicos, acompañado también de ciertos problemas de oferta, de abastecimiento a nivel global y todos los factores que impulsaron los precios hacia arriba. Más los retiros de los fondos de pensiones usaron esa liquidez para, en parte, ya no totalmente, pero en parte, para actualizar sus bienes durables, que se dice. ¿Por qué? Porque bueno, la pandemia nos obligó a trabajar desde el hogar. Precios a la baja y también descuentos ante la poca demanda de estos productos. Hemos visto bajas de hasta un 50% de descuento, en especial en el primer outlet de tecnología del país. La primera recomendación es cotizar. Hoy en día existen todas las herramientas para poder cotizar online. Era la forma de recrearse en pandemia y con la vuelta a la presencialidad se ha convertido para muchos en su medio de transporte. Los últimos estudios muestran que la cifra de usuarios que se movilizan en bicicleta se ha duplicado. De la falta de stock, ahora las ofertas. Las bicicletas han bajado un 13% en comparación al 2021. Esperamos que a la medida que vayan quedando atrás la pandemia, los hábitos de consumo y la demanda de este tipo de productos se vayan normalizando con el correr del tiempo. Hemos visto una desaceleración en la venta de este tipo de productos, una mayor acumulación de inventario y por ende también se presionan sus precios a la baja. Amplia gama de artículos más baratos en el comercio que pone sobre la mesa las prioridades financieras de muchas familias chilenas. Ya atención con lo siguiente porque son 40 denuncias formales, pero podrían ser cientos los afectados. Una nueva estafa piramidal que ofrecía ganancias de hasta un 300%, denominada Knightsbridge, investiga la PDI. Estafas que al menos habría 3 funcionarios de Carabineros que estarían involucrados en la captación de inversionistas y que llevó a un sumario interno en la institución.
La fórmula ofrecía grandes retornos a quienes ingresaran al negocio, una inversión en apariencia sencilla, comprar productos en el extranjero y recibir parte de la devolución de impuestos, así como la venta de estos productos. Compras que eran realizadas a través de una aplicación denominada Knightsbridge o Puentes de Caballeros en español. Donde muchas personas descargan una aplicación, acceden a un catálogo con diversos productos, donde el engaño consiste en que las personas podrían comprar estos productos y eventualmente a través de la compra, que en el fondo es una supuesta inversión, recibirían un retorno de ganancia asegurada. El propio tutorial de esta organización hablaba de que 61 países y más de 320.000 tiendas realiza la devolución de impuestos, dinero que al ser un negocio piramidal era recibido por quienes estaban posicionados arriba. Sin embargo, el 9 de mayo de este año, la plataforma cerró suspendiendo cualquier tipo de pago. Los cálculos de la PDI apuntan a 40 denuncias formales y casi 100 personas afectadas, reclamos que llegaron a cuenta-gota desde el 9 de mayo y que este jueves sumaron otra arista. Carabineros abrió un sumario interno ante la posible participación de 3 funcionarios como captadores de inversionistas para esta estafa piramidal. Incluso apunta a la tercera que estos carabineros habrían hecho publicidad para la aplicación. A raíz de una denuncia por estafa internacional, donde existirían civiles y carabineros afectados, se ha dispuesto la instrucción de una investigación administrativa para determinar el nivel de participación y eventuales responsabilidades. Junto a esto se estima que podría ser una decena de funcionarios de la institución los que serían víctimas de este negocio ilícito. 2 situaciones. La primera es que un grupo de carabineros haya sido parte de esta estafa, lo que sería gravísimo. La otra situación es que un grupo de carabineros haya sido víctima de esta estafa, porque ellos están llamados a cuidarnos y a protegernos, por lo que tienen que tener especial cuidado con sus actuaciones. Experiencias como las de AC Inversion o el grupo Arcano de Alberto Chang son las más recientes de estafa piramidal en Chile. En el caso de esta agrupación, Knightsbridge ofrecía retornos de hasta un 300% para los afectados que invirtieron desde 300.000 pesos hasta 20 millones. Al comienzo reciben los beneficios de esta inversión, pues esa es la base de cómo funciona una estafa piramidal, pero al tiempo necesariamente por la pérdida finalmente de la posibilidad de seguir teniendo estas altas rentabilidades, se termina trancando la bicicleta y los últimos que ingresan a este tipo de inversiones son los que terminan pagando los costos. Víctimas de la región metropolitana, Biobío o Arica y que podrían llegar a más afectados. ¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas piramidales? Por supuesto, cualquier negocio que te ofrezca una rentabilidad de un 300%, mira la cifra que estamos hablando, eso sí o sí, o es una estafa o es un negocio ilícito. No caben otras posibilidades y por lo tanto uno debiera tener la precaución de no involucrarse en ello. No todo lo que brilla es oro, una nueva forma de estafa piramidal que está siendo investigada. Aún no hay imputados, pero ya se rastrearon 8 cuentas corrientes en nuestro país vinculadas a esta agrupación ilícita. Bueno, veíamos al comienzo del informativo los nuevos ataques que ha habido lamentablemente en la zona de la macrozona sur de nuestro país, un retén de carabineros quemado, un hotel también atacado, una madre y una hija que resultaron heridas, faenas forestales en Teodoro Schmidt. Bueno, situaciones para hablar, por supuesto, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está junto a nosotros desde Chillán. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Un gusto de saludarte y efectivamente desde la región de Ñuble y la comuna de Chillán. Sí, efectivamente sobre eso quería partir por lo último que se ha sabido a propósito de estos ataques, ¿no? Concretamente lo de Teodoro Schmidt, que fueron más o menos 8 maquinarias, hubo trabajadores que tuvieron que salir arrancando. ¿Hay una adjudicación de la CAM directamente sobre esto? Y viendo información durante la tarde, el fiscal nacional decía que si el gobierno no presenta una querella, es poco probable que se inicie una investigación. ¿Cuál es su percepción sobre esto y qué es lo que se va a hacer de parte del gobierno frente a estos hechos? Sí, Iván, primero reiterar nuestro total rechazo a las declaraciones del llamamiento que ha hecho la coordinadora Arauco Mayeco, que en la práctica ha llamado a alzarse en armas. En democracia no caben los mecanismos de violencia, no caben las amenazas y menos llamar a hacer uso de las armas que terminan
lesionando, dañando y quitando la vida a ciudadanos. Este discurso de que se golpea al gran capital es completamente falso. ¿Cuál es el gran capital que se ha golpeado en el atentado que se ha realizado en Quidico? Donde una menor de 15 años, Iván, a los chilenos y las chilenas que nos escuchan, una menor de 15 años ha sido herida por un arma de fuego. Cuando los atentados de los cuales hablas en Teodoro Smith son atentados a maquinaria forestal, pero donde los que son afectados con las amenazas, con las lesiones y con las secuelas son trabajadores, no son parte del gran capital. Las personas que están siendo afectadas por estos hechos de violencia son civiles, desarmados, a veces, como ha ocurrido anoche, mujeres, niños, trabajadores que viven en comunas normalmente de comunas vulnerables, viven en Curailahue, Mulchen, en Teodoro Smith, en Tirúa, en Carahue. O sea, son trabajadores de comunas sencillas de la región de la Araucanía o de la región del Biobío. Y aquí no se golpea el gran capital, aquí se está golpeando a las personas más humildes, más sencillas de la zona. Por eso es que son tan graves estos hechos de violencia que nosotros volvemos a reiterar. En cada uno de esos hechos el gobierno se ha querellado, pero quiero decirte, Iván, y decirle a los chilenos y chilenas que lo más importante, lo de fondo, es que la instrucción del presidente es que el Estado no se puede retirar de la zona. El Estado tiene que estar presente en la zona para brindar seguridad, para invertir y mejorar las condiciones de vida de las personas y también para dialogar y buscar respuestas y acuerdos políticos en aquellos espacios donde es posible alcanzarlos. Sí, no me contestó, eso sí, lo que yo le preguntaba, subsecretario, a propósito de las declaraciones del fiscal nacional, que dice el gobierno tiene que querellarse para iniciar una investigación frente a este llamamiento que ha hecho en la cama a través de Héctor Yaitul, que prácticamente es iniciar una defensa armada. O sea, ellos dicen preparar fuerzas para organizar la resistencia armada. ¿El gobierno concretamente se va a querellar por estos dichos de Héctor Yaitul o no? Hoy día, mientras estaba en la zona, he hablado personalmente por teléfono, por teléfono con la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior y he pedido analizar las declaraciones con el objeto de determinar cuál es la figura penal que se puede identificar y por la cual eventualmente el Ministerio del Interior se puede querellar. Es muy importante actuar con mucha rigurosidad, con mucha seriedad en cada uno de los pasos que se debe dar en esta materia y le hemos pedido, por lo tanto, a la jefa de la división jurídica que con rigurosidad analice los antecedentes. O sea, ¿se está estudiando la presentación de una querella? Se está estudiando cuáles son las figuras penales que se pueden constituir y si permiten sustentar como base para presentar una querella. Subsecretario, ha habido una suerte de ultimátum de parte de parlamentarios que le han dicho al gobierno, bueno, si el gobierno no llega el día lunes a las 9 de la mañana con la presentación de su proyecto de estado intermedio de excepción, ¿no?, para abordar esta temática. Bueno, el Parlamento va a seguir con la tramitación de lo que ellos estimen necesario, entre otras cosas, el proyecto de infraestructura crítica que ya está avanzado, está en comisión mixta, de hecho. ¿El Ejecutivo va a llegar el lunes con una propuesta? Quiero reiterar lo que el presidente ha planteado. Para brindar seguridad, el gobierno no renuncia a ninguna de las herramientas que le da el Estado de Derecho. Se ha planteado, en el marco de los hechos que han ocurrido durante las últimas semanas, la posibilidad de legislar en torno a un nuevo estado de excepción con diferencia respecto a los anteriores, particularmente la presencia de una autoridad civil y además que no podría limitarse derechos fundamentales como la libertad de reunión y la libertad de movimiento. Pero no nos perdamos del foco central. El foco central es que hay hechos de violencia, hay uso de armas y hay personas que producto de esos hechos de violencia y el uso de armas terminan heridas o fallecidas. El gobierno tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad y creo que es bien importante explicar que en el caso de la zona en particular, por el uso de armamento en estos hechos y por el uso de armamento de guerra en estos hechos, no cualquier contingente puede realizar labores preventivas y de control. El despliegue para realizar las labores de seguridad requiere equipamiento brindado desde el punto de vista de la movilización del personal y también del equipamiento para resguardar la seguridad personal de quienes se despliegan en esa zona. Por eso es que a veces el despliegue policial no es suficiente o no tiene la suficiente capacidad para garantizar la seguridad que se requiere. Y por eso es que el gobierno ha planteado el uso de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las vías esenciales. Esperamos que pudiera llegarse a un acuerdo político con el Congreso para poder legislar en ese sentido en una reforma que tiene carácter de reforma constitucional
y por tanto requiere un apoyo de 3/5. Si es que ese acuerdo no se llega o se ve muy difícil, sin duda, quiero volverlo a reiterar, el gobierno no renuncia a ninguna de las herramientas que le da el Estado de Derecho para resguardar la seguridad de las personas. Eso, perdón, subsecretario, disculpe. Resguardar la seguridad, pero también... Sí, subsecretario, disculpe. Lo que pasa es que usted dice el Estado no va a dejar de utilizar las herramientas que tiene a su disposición. Y hoy día existe a disposición del Estado de Derecho, por ejemplo, el estado de excepción constitucional, la emergencia. ¿Es una de las alternativas que el gobierno está barajando? Porque eso sí sería un cambio de posición en relación a lo que ha dicho el presidente Boric. Disculpa, el presidente Boric ha dicho desde el principio que respecto a la garantía de la seguridad, el gobierno siempre tiene la posibilidad de usar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho. Hemos querido proponer una mejor herramienta, una herramienta que permite mejorar las condiciones de seguridad, particularmente en las rutas y en las vías, y que protege de mejor manera derechos fundamentales que no queremos que sean conculcados, como el derecho a la reunión, como el derecho al libre tránsito, pero que además crea una figura civil que permitiría coordinar las acciones no solo de las Fuerzas Armadas, sino de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de otras instituciones del Estado que son muy importantes en el resguardo de la seguridad. Pero vuelvo a insistir, si se llega a un acuerdo podremos crear esta nueva figura que a nosotros nos parece mejor, pero si no hay acuerdo, no hay respaldo suficiente, vuelvo a reiterarlo, el gobierno se reserva el derecho de usar todas las herramientas que el marco del Estado de Derecho le permite. Subsecretario, no podemos dejar pero permíteme terminar lo que quería decir. Queremos actuar con mucha firmeza en materia de seguridad, pero quiero volver a reiterar que el gobierno con la misma determinación está trabajando para llevar inversión social para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en las regiones afectadas y también está trabajando con mucha determinación en asumir que un problema político histórico, tal vez el problema político histórico más grave que vive la sociedad chilena, también requiere de una respuesta política y por tanto el Estado también tiene que estar presente para estar dispuesto a dialogar con quienes quieren alcanzar la paz. Subsecretario, no podemos dejar de preguntarle naturalmente por los otros focos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y que están, por ejemplo, radicados en la zona norte del país o acá en la misma capital, en las grandes urbes, lo que acaba de pasar en el barrio Mex, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con la periodista Francisca Sandoval que muere. También hemos visto que otro joven en Pedro Aguirre Cerda es ultimado a balazos también. Tuvimos que ver imágenes muy lamentables en un jardín infantil, las tías cantándole canciones a los niños para que no escucharan los disparos. Y ha habido una crítica bastante transversal de aquellos alcaldes que no recibieron el reforzamiento de Carabineros en esta medida que se ha dispuesto. ¿Se van a transparentar los criterios con los cuales efectivamente se asignaron más carabineros a las comunas que se hicieron y a las que no? Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, Quinta Normal, por ejemplo, La Florida, por citar algunos de los casos de alcaldes que han señalado su disconformidad con esto. Sí, los criterios fueron llamados por Carabineros de Chile. Hay que recordar que además son públicos, tiene que ver con los delitos de mayor connotación social, tiene que ver con la cantidad de llamados que los vecinos y vecinas hacen a la central telefónica de Carabineros a través del 133. Por tanto, son criterios que Carabineros transparentó. Yo, por lo demás, le pedí formalmente, a través de un oficio, que me pudiera indicar los criterios que se iban a utilizar respecto a esta distribución. Pero, Iván, es legítima el debate y el cuestionamiento respecto a cuáles son los algoritmos, las fórmulas que se utilizan para la distribución de Carabineros y también es legítima la discusión respecto a si la dotación que tenemos de Carabineros es suficiente o no para enfrentar las tareas de seguridad. El 16 de febrero de este año se publicó una ley que moderniza Carabineros y que obliga a Carabineros a partir de agosto de entregarle al Ministerio del Interior un plan de desarrollo estratégico policial de 6 años. En ese plan estratégico de desarrollo policial que obliga a Carabineros a organizar y distribuir sus recursos humanos, materiales, para alcanzar sus objetivos, la ley establece la obligación de que Carabineros debe definir criterios objetivos para la distribución de sus recursos. Y el Ministerio del Interior, por tanto, va a recibir de Carabineros cuáles son los criterios por los cuales distribuye esos recursos humanos, su dotación para alcanzar los objetivos estratégicos en materia de prevención y control. Segundo, el presidente de la República, Gabriel Boric, instruyó al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, trabajar para proponer un algoritmo, una fórmula de distribución que diera cuenta de una mayor equidad en materia de seguridad. Ya todos conocemos las críticas respecto a la cantidad de carabineros por población que hay en Santiago. En sectores populares hay uno por cada 1000 y en sectores
acomodado, hay uno por cada 500. Eso claramente no es una distribución equitativa de acuerdo a los niveles de riesgo y a los niveles delictivos que hay en esos territorios. Por lo tanto, el subsecretario de Prevención del Delito tiene el mandato del presidente de proponer técnicamente, y para eso está trabajando con expertos y con ciudadanos, una nueva fórmula de distribución de la dotación de Carabineros de Chile. Bien, pues subsecretario, le queremos dar las gracias por esta conversación desde Chillán. Que tenga muy buena noche, muy amable. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. De regreso con las noticias le contamos que hay preocupación en Estados Unidos porque las autoridades de ese país confirmaron la escasez de leche en polvo para lactantes, un hecho que ha generado preocupación entre los padres y también críticas al presidente Joe Biden, quien está mirando al mercado chileno como una posible solución. Mire. La alerta está emitida. Estados Unidos hoy sufre por la escasez de leche en polvo infantil, un hecho que ha tenido importantes repercusiones en sus consumidores. Es una locura, era como el papel higiénico y el desinfectante cuando todo el mundo estaba buscando papel higiénico y desinfectante fuera de los estantes. Simplemente no entiendo por qué está tomando tanto tiempo. Es mayo y esto sucedió en febrero. Pensé que tendríamos que flotar durante unas semanas o unos meses. Desabastecimiento que aseguran no tiene precedentes y que ha ocurrido por problemas de suministro y también por dificultades de producción de su principal fabricante de leche para lactantes, situación que ha traído críticas a la Casa Blanca, que ya trabaja en medidas. El presidente va a seguir usando todas las herramientas que tenemos para cerrar esa brecha. Eso incluye aumentar las importaciones. Y es ahí donde asoma Chile. Los norteamericanos apuntan a nuestro país como uno de los principales exportadores de este producto. Por lo mismo, los representantes del mundo lácteo ya se encuentran trabajando en esta materia. Lo estamos investigando bien. Claramente es un escenario favorable al sector industrial lácteo exportador y principalmente para las 6.000 pymes que colaboran en que haya comercio exterior de lácteos, que son las lecherías, digamos, que entregan su leche a la industria. Actualmente Chile exporta cerca de un 15% de la producción de lácteos. El principal producto es justamente la leche en polvo infantil y Estados Unidos se posiciona entre los 3 socios principales. Por lo mismo, desde el gremio aseguran que esta alternativa es viable y que además no solo traería beneficios a las grandes empresas, sino que también a los productores más pequeños. La calidad del producto chileno han hecho de Chile un mercado interesante para que Estados Unidos venga a comprar este producto. Pienso que es una muy buena alternativa para nosotros. Obviamente siempre es bueno que hayan opciones, nuevas opciones de nuevos mercados para colocar los productos lácteos. Pero ¿podría traer repercusiones para el mercado local un aumento en la exportación? La escasez de leche en polvo en los Estados Unidos y la mayor demanda con respecto al resto del mundo probablemente va a alterar los precios. Chile no es un gran proveedor de leche en polvo, comparado con Nueva Zelanda u otros países, pero indudablemente en la medida que los precios efectivamente se muevan al alza, parte de esa producción nacional podría canalizarse a Estados Unidos. Desde el gremio señalan que Chile tiene la capacidad de aumentar la producción y también de importar leche de ser necesario. Por lo mismo, aseguran que no debería tener mayores repercusiones para nuestro país, sobre todo considerando que gran parte de la producción es para uso local. Las industrias no van a arriesgar su abastecimiento regular de clientes, cadenas de supermercados chilenas, porque esos son los clientes que siempre han tenido y que tienen que proteger, y el 85% de la leche está ahí. Escasez de leche que le abre una nueva puerta a la producción nacional que podría tomar un rol protagónico en Estados Unidos a la espera de no tener repercusiones en nuestro país. Elon Musk había puesto todo sobre la mesa, 44.000 millones de dólares para comprar Twitter. Bueno, aunque ahora el multimillonario sudafricano puso en duda su decisión mientras no tenga ciertos antecedentes de la red social. Suspensión de la operación de compra que generó una brusca caída en las acciones de la compañía.
el excéntrico multimillonario. Un multimillonario que es protagonista, que quiere ser el centro de la película. Entonces ya la película no es sobre Twitter, es sobre él. Y en la pasada, si puede lograr ir trayendo más seguidores de cara a cuando él desembarque, digamos, ¿no? Y es que el reclamo de Musk es una consigna que ha reiterado a menudo, lo que deja la pregunta, si son las personas las que usan Twitter, ¿quiénes son estos bots? Tú puedes tener una programación en Twitter de una cuenta que con un algoritmo a cada hora tuitee sobre la temperatura que hay o el clima que tienes en el país. Y eso es un bot, no hay un humano escribiendo eso. Precisamente se ha sabido que esos algoritmos se han utilizado para imponer agendas de discusión política y tendencias de opinión, una parte del ecosistema de Twitter que Musk planea sacar de raíz. Tenemos que deshacernos de los bots, los trolls, las estafas y todo eso obviamente está disminuyendo la experiencia del usuario. Estoy en pie de guerra, así que si alguien está operando un bot y me trolea, definitivamente soy su enemigo. Una estrategia comunicacional que va más allá de los algoritmos que conviven en Twitter y que también pone el énfasis en su modelo de negocios. Hoy día en Twitter nosotros no somos el cliente. La idea de Musk es convertirnos en el cliente. Es pasar un modelo de negocio publicitario a un modelo de negocio más basado en el pago del usuario, pago chico, que permitan que la empresa se deba a sus usuarios y no se deba a los avisadores. Aún quedan meses para que Musk concrete la compra multimillonaria de Twitter, una adquisición que hoy quedó en pausa, pero que vuelve a poner al magnate en la cima de los trending topics. Y en un paso importante para obtener justicia por la invasión, Ucrania dio inicio al primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso. Esperan que este sea el comienzo de un proceso que castiga a los responsables de las masacres en su territorio. Sin decir ni una sola palabra, ingresó a un tribunal en Kiev Vadim Chichimarin. Este soldado de 21 años se convirtió en el primer ruso en ser juzgado por crímenes de guerra en Ucrania, cuando la invasión ordenada por Vladimir Putin cumple ya 78 días. Hoy realizamos el primer procedimiento criminal, pero en el futuro cercano tendremos muchos más. Les aseguro que todos los que han invadido nuestro territorio ilegalmente y han cometido crímenes de guerra serán enjuiciados. Este sargento ruso está siendo acusado de haber disparado con un rifle automático desde la ventana de un tanque militar y haber asesinado a un hombre de 62 años que iba desarmado en una bicicleta. La justicia ucraniana acusa que fue premeditado, ya que el objetivo habría sido evitar que el hombre testificara en el robo de un auto, del que Chichimarin habría participado junto a otros 4 soldados. Está siendo tratado bajo los requerimientos de la ley, particularmente bajo lo que dicen las normas internacionales en esta materia. De ser encontrado culpable, el militar ruso arriesga cadena perpetua. Sus compañeros de escuadrón también fueron capturados por fuerzas locales, pero todavía no enfrentan los tribunales. Con este primer juicio, Ucrania da inicio a un proceso de responsabilidad penal en medio de la invasión, solo un día después de que la ONU aprobara abrir una investigación por crímenes de guerra. Tras el descubrimiento de la masacre en Bucha a principios de abril, los ucranianos temen que se repita la misma historia en Mariupol, la ciudad a la que los rusos no dan tregua. El problema de la planta de acero se resolverá de alguna manera. Ellos dicen que Mariupol está totalmente ocupada. No tenemos duda de que planean llevar a cabo la anexión de la ciudad. El regreso del agua a Mariupol, cortada por las tropas rusas, ha traído algo de calma a la zona. Sin embargo, continúa el desabastecimiento de comida y medicamentos. A las sanciones aplicadas por la Unión Europea al suministro de energía ruso, se sumó este viernes Reino Unido, castigando a familiares y amigos de Putin. Entre ellos destaca la gimnasta Alina Kabaeva, quien es señalada como la pareja del presidente ruso. Según medios internacionales, la mujer estaría resguardada en Suiza. Por su parte, Putin ya comenzó a cumplir con la amenaza lanzada a Finlandia por querer unirse a la OTAN. A partir de este sábado, Rusia cortará el suministro eléctrico que enviaba hacia su capital, Helsinki.
Y acá en nuestro país le vamos a hablar de un caso que es realmente estremecedor. Fíjese que un niñito de 10 años que está siendo víctima de bullying en un colegio de Melipilla ha presentado cuadros nerviosos tan graves que no puede controlar su cuerpo, se desmaya, sufre lagunas mentales sin que tenga ninguna enfermedad. Ya, tranquilo, respira. Este pequeño de 10 años, amante de los animales y de la naturaleza, no puede controlar su cuerpo, ni siquiera cuando está durmiendo. Da unos pasos y se desmaya, por eso hoy está la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas. Así llegó el pasado 5 de mayo a la urgencia del hospital de Melipilla. Se me cayeron las lágrimas sola, porque mi hijo salió bien de la casa, mi hijo no estaba así. Aparece el doctor y dice, hay que reanimarlo. O sea, cuando a mí me dijeron eso, yo quedé con el corazón en la mano. Cuenta que su hijo tenía los brazos y las piernas rígidas, se desmayó en 6 oportunidades perdiendo la conciencia. Los tranquilizantes no le hacían efecto, por eso lo derivaron a Santiago. Le dieron aproximadamente unas 30 crisis. Empieza a gritar el nombre de este niñito, que no le pegara, por favor, que no le pegara. El diagnóstico trastorno conversivo es un llamado de socorro generalmente asociado a un conflicto. Los pacientes experimentan síntomas físicos graves muy similares a los accidentes vasculares. Yo empecé a preguntar, hasta que él me dijo, él estalló en llanto, me abrazó, tiritaba, me decía, mamá, tengo miedo. No te preocupes, hijo, que no te va a pasar nada, porque mientras la mamá esté contigo no te va a pasar nada. Es posible que desarrolle este síndrome entendiendo que tiene que estar en un ambiente extremadamente hostil, con una cierta contención y represión de emociones prohibidas. En este caso me puedo imaginar que la emoción prohibida puede ser la rabia, el miedo, la pena. Ese día otro alumno de su colegio, que iba 2 cursos más arriba, lo amenazó de muerte si lo volvía a acusar. Lo discriminaba por su cuerpo y siempre lo trataba que de feo, gordo, guatón, chancho, pelota y así. Entonces eso le afectó mucho psicológicamente. Y de hecho no quería comer. El 25 de abril, un neurólogo le había diagnosticado cefalea tensional, producto del bullying que sufría. Que ellos generen síntomas tiene que ver con que lo que necesitan es poder manifestar lo que hay dentro y no tienen la capacidad de comprenderlo, y es por eso que esto se traduce a un síntoma. Esta madre hizo un reclamo formal en la dirección del colegio. La única solución que le dieron, dice, fue recreos diferidos con el agresor y que su hijo debía enfrentar sus temores. Es un niño de 10 años. Que lógicamente no puede enfrentar sus temores así como así si tiene un niño que lo está amenazando constantemente en el colegio. O sea, es algo imposible. Esta situación es muy compleja y tenemos que abordarla con urgencia y responsabilidad. Por eso el Departamento de Educación de la Corporación Municipal instruyó una investigación para corroborar si los protocolos que se aplicaron en el establecimiento son los correctos, y arrojó que sí fue. No es una exageración, porque es mi hijo. Es mi hijo el que se encuentra así, es mi hijo el que no puede jugar, es mi hijo el que no puede caminar. No es el hijo de ellos, es mío, y a mí me duele porque yo lo parí. El bullying psicológico es a veces más grave que el maltrato físico, por eso los expertos recomiendan apartar a la víctima de ese ambiente hostil. Lo primordial es sacarlo de ahí, aunque sea momentáneamente, mientras se observa qué realizar al respecto. Porque ahí está la lucha donde gano yo y el colegio cambia, o finalmente el colegio no va a cambiar y mi hijo queda con todas estas consecuencias, y que eso queda en cada papá. Frente a estos casos, la comunicación entre padres e hijos es clave. También es clave estar atento a las señales. Bueno, tras reiteradas cancelaciones a eventos sociales, la reina Isabel II reapareció públicamente. Con ello, enfrenta la expectación en torno a su salud y a su reinado. Radiante y sonriente, así es como la reina Isabel reaparece tras ausentarse por primera vez en la apertura del Parlamento desde 1963. Los problemas de salud de la monarca no son un misterio. A sus 96 años cada vez es más difícil cumplir con todos los eventos sociales. Sin embargo, esta vez no canceló su asistencia a un espectáculo de caballos, uno de sus eventos favoritos. Su aparición fue coronada por una ovación del público. La reaparición pública de la reina es algo que demuestra no solamente su fortaleza, sino que además también
demuestra que ella sigue con las riendas, ¿no es cierto?, de lo que es la representación del Reino Unido y como su monarca. En los últimos días sorprendió a los británicos al ausentarse por primera vez en la apertura del Parlamento, siendo reemplazada por el príncipe Carlos. La prioridad del gobierno de Su Majestad es hacer crecer, fortalecer la economía y aliviar el costo de la vida de las familias. El gobierno de Su Majestad aumentará las oportunidades en todo el país y apoyará el trabajo para todas las personas. Situación nunca antes vista en 6 décadas. Sin embargo, no resultó tan sorpresivo para los estudiosos de la corona, menos en esta etapa del mandato en la que se encuentra la reina Isabel. Todos los reinados llegan a su fin. La reina tuvo un reinado extraordinariamente largo, el más largo de nuestra historia, pero no es inmortal. Y casi con seguridad estamos entrando en los últimos años de su reinado. Pese a los antecedentes, la figura de la reina en un evento es aún bastante necesaria, y más cuando comienzan los preparativos para el jubileo de platino. Sus 70 años en el trono serán celebrados con desfiles y espectáculos. Lo que verán será una gran cantidad de cosas. El evento te lleva a un viaje a través de la historia, un galope a través de la historia, desde la reina Isabel I hasta nuestra reina actual. De esta manera se convierte en la tercera monarca que más tiempo lleva en el trono. De que ella sigue siendo una persona que, pese a los años y pese a todo lo último que le ha tocado vivir, la muerte de su marido, en fin, lo que ha significado la pandemia, etcétera, ella sigue fielmente cumpliendo con ese juramento que hizo una vez, que decía que no importa si su vida era larga o corta, ella serviría al Reino Unido hasta el último día de su vida. Una reaparición que genera expectativas en Reino Unido y el mundo. Esperan ansiosos la celebración de los 70 años de la reina Isabel como monarca. Chile, pendientes al lunes. Así, Daddy Yankee puso fin a las dudas sobre su despedida del público nacional. Ese día vamos a conocer detalles de una visita que podría tener 2 o incluso 3 conciertos. Hasta que Daddy Yankee lo dijo. Chile, pendientes al lunes. O lo escribió más bien en su cuenta de Twitter. Allí deberíamos al fin tener respuestas para saber del lugar y entradas para su concierto final en nuestro país. Uno que llevará fans de todas las edades. Y es que 32 años de carrera llegan a su fin. Así que el rango etario de la fanaticada es bien amplio. Es que lo escucha mi hermano es más grande que yo, entonces él escucha esa música de esa época. Muchos eran lolitos cuando Daddy Yankee traía esa bocina tan característica del reggaetón. Y lo seguíamos. Lo ha hecho Matías durante años, que bajo esa apariencia de profesional promedio esconde a un fanático recalcitrante de Daddy Yankee. Yo crecí con Daddy Yankee en el colegio desde los 13 años. Él fue uno de los que quedó boquiabierto cuando el ídolo dijo "esto no va más", anunciando el fin de su carrera con una gira de despedida que lo traerá a Chile, aunque... Espero poder ir a verlo en esta gira en Nueva York, que creemos que va a ser más fácil también conseguir una entrada. Y es que lo del concierto en Chile ha costado. Hay fechas, según la página de Big Boss, el 29 de septiembre, y hace casi un mes. La esposa del artista nos ilusionaba con una supuesta venta de entradas. Me dicen que salen a la venta el 20 de abril. Pero nada de eso pasó. Yo creo que a lo mejor el lugar que iban a hacer al principio les quedó chico, así pero de una. Yo creo que Daddy Yankee para Movistar queda corto. Fácilmente te puedo decir que un estadio nacional y 2 veces. Ahora están anunciando una gira en Europa y todavía no sacan la entrada de Daddy Yankee. Sí, pues no sé si el precio tampoco lo han dicho, ¿no? Va a pasar lo mismo que con Bad Bunny, así como que todo se va a colapsar. Y eso es lo que debiese ocurrir a partir de este lunes, como anunció Daddy. Una tiquetera ya está lista para abrir la venta en cuanto al artista de El Vamos para un show en el Estadio Nacional que podría ser más que uno. Yo creo que vieron la posibilidad de un concierto, pero chuata. Podemos hacer 2 conciertos aquí. Y chuata, efectivamente, ya que de agotarse la primera, el artista tiene prevista una segunda fecha para el día 30 de septiembre y no se descarta una tercera, que podría ser antes del 29, ya que le quedan 3 días libres tras su show en Asunción, que es la parada previa a la visita donde nos dirá adiós a los chilenos. Si es que es el último adiós, definitivamente. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos.
Ojo que puede estar 2 años despidiéndose de Daddy Yankee, fácil. Y es que es Daddy Yankee, una de las 100 personas más influyentes del mundo según Time en 2007, el artista más escuchado en Spotify en todo el orbe en 2017 y el autor de una de las 500 mejores canciones de toda la historia según revista Rolling Stone con La Gasolina. Un hombre que no tiene nada más que demostrar, salvo el momento exacto en que comience la venta de entradas para él o los conciertos en Chile. Una duda que este lunes debiese quedar despejada. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de este momento, a las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Durante una década el montañismo chileno se propuso conquistar el monte Everest, la cumbre más alta del mundo. Rodrigo Jordán y su equipo habían fallado 2 veces. Hoy en Archivo 24 recordamos cómo una tercera expedición, casi sin recursos, finalmente tocó el techo del mundo. Y no fueron los únicos. Otro chileno también llegó y se desató una disputa que, la verdad, lleva ya 30 años. Rodrigo, te felicito, un triunfo total, absoluto y categórico para Chile, weón. En Nepal lo conocen como la frente del cielo, en el Tíbet como la madre del universo. Los británicos lo bautizaron con el nombre de Monte Everest. 3 expediciones chilenas habían fracasado en su ascenso, hasta que el equipo, comandado por Rodrigo Jordán, en 1992, tocaría el cielo. Nunca más weas a media. Chile en la cumbre del Everest. Y sin embargo, en la expedición del 92 vamos con menos recursos, con menos escaladores, a la ruta más difícil de las 3. Así que veo la lancha encima mío y dije, cagué. Es increíble. Yo me acuerdo como que fuera ayer. O sea, no puedo pensar que han pasado 30 años, de verdad. Y yo no puedo creer que nosotros, seres totalmente corrientes, hicimos algo totalmente extraordinario. Chile en la cumbre del Everest. Y ustedes lo lograron, te felicito, weón. Desde siempre el ser humano ha tratado de probar que puede alcanzar lo que se considera imposible. Y dentro de esos imposibles, la montaña más alta del mundo ha sido el desafío mayor. El Everest, con sus 8.848 metros, es el sueño de todo aquel que se interna en la inmensidad de los Himalayas, incluidos los montañistas chilenos. La muerte es uno de los factores más importantes del montañismo, que definen la conducta de un escalador que va a subir una cumbre como la del Everest. El deporte de montaña es competitivo, en el sentido de que tú quieres hacer siempre cosas que mueven el límite. Un equipo chileno lo intentó por primera vez en 1983 sin éxito. El grupo de avanzada, después de 2 meses de viaje, debió soportar 3 días de tormenta a solo 500 metros de la cumbre y sin oxígeno. Esto terminó con una trombosis cerebral que atacó a Gastón Oyarzún, jefe de la expedición. Para las personas que creen que la vida tiene un objetivo terminal, si no se logra ese objetivo, eso es un fracaso. 3 años más tarde, en 1986, Rodrigo Jordán y el club de la Universidad Católica se lo propusieron. Tampoco lo lograron y la expedición terminó con una tragedia. Esta vez, a 7.500 metros de altura, un gigantesco pedazo de hielo arrastró a un joven andinista chileno. Claro, Víctor Hugo, este era un compañero nuestro de la universidad, estudiante de geografía, de unas características humanas y personales extraordinarias. Lo enterramos, esta historia es bien impresionante, ¿eh? Lo enterramos debajo de una pared de roca y hicimos una cruz de madera. Víctor Hugo Trujillo, un amigo que daba para siempre en la montaña. En 2016 fuimos de nuevo al Everest, yo lo he subido 3 veces ya, y yo le dije a la familia de Víctor Hugo, lo vamos a encontrar, porque a esa altitud va a estar
el cuerpo va a estar conservado. Y efectivamente lo encontramos. En 1989, Jordán, Claudio Lucero y el club de la Universidad Católica irían de nuevo. Después del accidente de la muerte de Víctor Hugo, dije algún día quiero volver. Y Claudio Lucero y Cristian García Huidobro estuvieron a unos 600 metros de la cumbre y tuvieron que devolverse por mal tiempo. Fuimos 3 veces. 2 fracasamos, entre comillas. Pero lo que el mundo le llama fracaso no es otra cosa que aprendizaje. Por eso, cuando decidieron ir en 1992, pocos les creían y casi nadie los auspició. Jordán fue a 150 empresas y todos le cerraron la puerta, menos el dueño de Indura y la Universidad Católica. En la expedición, con menos expectativas, alcanzarían la gloria. Yo le pido a toda la gente que rece por nosotros, por el clima, por ninguna otra cosa, pero por el clima. Si tenemos buen clima, llegamos de todas maneras. A esa altura sí, ya nadie nos creía. Entonces fue muy difícil conseguir los auspicios, conseguir el financiamiento, hipotecamos los departamentos, vendimos refrigeradores. En el 86 perdimos a Víctor Hugo, en el 89 fracasamos y sin embargo en la expedición del 92 vamos con menos recursos, con menos escaladores a la ruta más difícil de las 3. Tiene un tremendo valor porque la ruta es vertical, es realmente imposible. Porque subieron el Everest por la técnicamente muy difícil cara del Kanshung, una ruta muy peligrosa seguida rara vez por escaladores experimentados. Nosotros no éramos escaladores, éramos ingenieros. ¿Y qué hacen los ingenieros? Organizan. Entonces centramos la tercera expedición en una expedición que era un reloj suizo que funcionaba perfecto. Eligieron una ruta casi imposible y sufrieron 3 avalanchas, una de ellas casi mortal para Cristian García Huidobro. Y empiezo a bajar por las cuerdas fijas de vuelta al campamento base para material y cuando yo estoy aquí siento una avalancha gigantesca. Gigantesca, el cerro se viene abajo. Veo la avalancha encima mío y dije, cagué. Solo me acordé de lo estúpido que fui porque no me despedí de mi papá. Pasa la avalancha por donde estaban estos 2 escaladores. Aquí sonamos. Estuve un triste de morir porque en ese minuto, si es que me saca de ese lugar la avalancha, me arrastra con todos sus bloques de hielo y ahí no hay nadie que sobreviva, no hay ninguna posibilidad. Y cuando llegué al campamento base, Alfonso Díaz me dice, tranquilo, están los 2 puntitos negros, o sea, la avalancha no se los llevó. Pero en un segundo, es el último recurso que me queda. Y grito desesperado, Dios, sálvame. Conversión o reconversión al cristianismo más veloz que jamás se haya escuchado. Lo impresionante es que siguieron escalando. Jordán, Huidobro y su equipo estaban listos para atacar la cumbre. Y ahí viene uno de los grandes cambios de esta expedición en que Juan Sebastián y Cristian Buraque nos habían ayudado a mí y a Cristian y iban a bajar. Pero como llegamos ahí, se quedaron ahí, Juan Sebastián dice, yo quisiera ir a la cumbre. Y dije, bueno, oxígeno hay para 2, o sea, yo no te puedo prohibir, porque esto no es una cosa dictatorial, pero el riesgo es muy grande, pero me gustaría intentar. Atacaron de noche, aquel 15 de mayo de 1992, sin saber que otra expedición chilena, comandada por Mauricio Purtó, quien había sido expulsado del Club de la Católica y se había convertido en su archienemigo, también atacaría la cumbre ese mismo día. Y como nosotros íbamos volviendo la huella, un Sherpa nos pilla. En lo que se llama esto del balcón, a 400 metros de la cumbre, todavía unas 4 o 5 horas de la cumbre. Y no lo puede creer, pues. Dice, ¿de dónde salieron ustedes? Nosotros venimos del Kanshung Face, de la cara del Kanshung. Imposible. Bueno, aquí estamos. Oh, Chilean. Dice, Chilean coming. Entonces ahí nos enteramos que no sabíamos quién, ¿no? Que venían los otros chilenos. Nunca estuvimos compitiendo con el otro equipo chileno. Nosotros siempre pensamos que el otro equipo chileno además iba a llegar primero. Pero ahí nos conferenciamos con Cristian y dijimos, mira, tenemos no solo la posibilidad de hacer la segunda ascensión mundial del Everest en lo que es la ética del montañismo, sino que además, ¿por qué no ser los primeros chilenos? Entonces, aquí tienes tu equipo de oxígeno, ándate, si él tiene una capacidad física extraordinaria. Y ahí cuando yo me empiezo a apurar, él también, él va con la cámara y yo hago este ejercicio de jugar hasta la cumbre. Por lo tanto, llego antes que toda la chumba. Y ahí yo me senté a descansar porque ya vi que Cristian había pasado el escalón de Hillary y iba directo a la cumbre. O sea, ahí yo dije, por lo menos llego a este punto.
Yo estoy ahí y aparece Mauricio y me reconoce, me dice Jordán. Y le dije, acabo de filmar a Cristian García Huidobro llegando a la cumbre. O sea, te ganamos, ¿no? O sea, llegamos primero. Y ahí me doy vuelta y él me mira y me dice, Purto, como si hubiera visto al demonio, weón. Subió él, subí yo, caminamos a la cumbre, cada uno en su mundo. Y me fui. Y me costó mucho llegar a mí. Ahí Claudio Lucero, tú puedes, Rodrigo, tú puedes, un paso más, y vas a llegar. Y a todo esto, Cristian esperando en la cumbre, que es una cuestión increíble, porque uno en la cumbre está 15 minutos. Cristian en la cumbre, yo creo que se le pasó un poco las revoluciones, pero le dijo algunas cosas muy fuertes a Mauricio. A mí me empapelaron a chuchadas. Yo no dije nada, fui a abrazar a este compañero chileno, a felicitarlo. Este hombre me sacó el dedo del medio y me empapeló a chuchadas. Nunca se agarraron a cumbre, ninguna de las cosas que no nada que ver. Habían razones para putearlo, pero eso no es el tema. Honestamente, no era el momento, no era el lugar, y puedo reconocer que fue desafortunado hacerlo en esas circunstancias. Él quedó en shock. Yo nunca he visto a alguien llegando a la cumbre del Everest totalmente devastado, no por el cansancio, porque él no iba a ser el primer chileno en llegar a la cumbre. Él hace una procesión, un calvario hasta la cumbre. Entonces lo que yo veo es una persona completamente derrotada en el día que podría haber sido más glorioso de su vida. Cristian García Huidobro se transformó en el primer sudamericano en llegar a la cumbre del Everest, junto a sus compañeros de equipo Rodrigo Jordán y Juan Sebastián Montes. También lo haría un cuarto chileno, Mauricio Purto. Me quiere un reconocimiento especial es Juan Sebastián Montes, que llegó sin oxígeno. Abrazamos, etc. Y ahí logramos que nos hicieran esta foto, que por esta casualidad, ¿no?, que había un Sherpa y le pasamos la cámara y estamos los tres parados en la cumbre. Me cayó una lágrima, Lucero grita. Un triunfo total, absoluto y categórico para Chile, weón. Perdón en castellano, pero diga, nunca más weas a medias, ¿no? Nunca más weas a medias. Chile en la cumbre del Everest. Y ustedes lo lograron, te felicito, weón. Esa es la imagen del primer sudamericano en la cumbre del Everest. Estoy solo, encuentro un montón de cosas en la cumbre, banderas de distintos países, un oso peluche, saco testimonios de la cumbre, me llevo una piedra, digo, no, necesito llevarme agua, saco un tarrito de fotos y le echo nieve. 2 delegaciones chilenas en la cima del mundo, aunque en nuestro país llegó la información errónea que Purto lo había hecho primero. Él habría llamado a su amigo y contacto en el diario Mercurio, Felipe Edwards, y le habría comunicado que logró su objetivo, se logró la ruta lógica. Sin mencionar nada de que 2 horitas antes otros chilenos llegaron. Chile ha logrado un doble éxito, ¿no es cierto?, en un día extraordinario, y eso es lo esencial. Todo lo demás me parece intrascendente. Son rivalidades nomás. Nada más. Son rivalidades como parte del condimento de la vida. Son huevas nomás. Tenés que ponerte por encima de eso. Finalmente, el grupo dirigido por Rodrigo Jordán, tras una década de esfuerzos, alcanzó lo que muchas veces les pareció imposible. Yo había fijado 10 años de mi vida como objetivo llegar a la cumbre del Everest. Y llegué, ya, está bien. Pero eso, en vez de marcar un punto final, marcó un inicio en mi vida. Si bien a los chilenos nos llena de alegría porque tenemos un récord, no representa nada especial si no fuera porque subimos por una ruta tremendamente compleja. Finalmente, las 2 expediciones alcanzaron la cumbre y 4 chilenos habían tocado el cielo. Hasta el día de hoy, pareciera que las diferencias son irreconciliables, pero en aquel instante y en aquel momento, ese hecho cambió para siempre el montañismo en nuestro país.
24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Deportes. Ha comenzado la 13ª fecha del campeonato de la Primera División y hoy se jugaba un partido muy relevante para la Universidad Católica, que venía atravesando una crisis deportiva con 7 partidos sin ganar, incluyendo los de Copa Libertadores de América. Tendrá que, evidentemente, contratar nuevos futbolistas, sobre todo en la zona defensiva. Buena victoria entonces para la UC. Unión La Calera se queda en la 10ª posición. Lo que te digo es que hasta ellos me dijeron que no había entrado. Lo que sucedió en la primera B en este partido entre Cobreloa y Wander es simplemente vergonzoso. Es algo que ha dado incluso la vuelta al mundo. Hablamos del gol fantasma con el que Cobreloa logró el empate de local ante el equipo porteño. El árbitro fue Patricio Blanca, el mismo que había sido despedido por Javier Castrilli por bajo rendimiento. Ayer dirigió y no vio algo evidente, que esa pelota no fue gol. 1 metro, es increíble. Justo cuando los genios de la NFP piensan incluso en ahorrar dinero restando el VAR. Pero hay polémica y Elías Figueroa pidió los puntos para Wander. ¿Qué ve usted en esta jugada? Por si tiene dudas, la repetimos. Si dejamos correr la acción, increíblemente el juez del partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers, Patricio Blanca, cobró gol. Para nada, pero esto es increíble, es impresentable realmente lo que ha sucedido. El juez que corre por ese sector, el señor Espíndola, que fue el que corre y da el gol para el cuadro de Cobreloa. La banca de Cobreloa, que calentaba cerca de la jugada, se lamentaba de lo cerca que había estado el empate a 1. Lo mismo los hinchas loínos, mientras que el público exclamaba. Hasta los jugadores de la banca de Cobreloa me dijeron que no había entrado como 1 metro. Increíblemente, los jugadores de Cobreloa, que estaban a centímetros del balón, festejaron el gol de David Escalante, que nunca fue. Pensé que cuando pegó en el travesaño después dio la parte de adentro, pero lamentablemente fue un gol que no se tenía que haber cobrado. No importa lo que digan la NFP o el comité de árbitros, pero fue un gol legal. Independiente de ver las imágenes, para ti fue gol. No, fue gol. Y vale por 2. ¿Fue gol o no fue gol? Sinceramente, no. A la FIFA que deben reclamar, junto con el reclamo a los ecuatorianos. Los jugadores caturros explotaron en redes sociales, mientras que el gran Elías Figueroa pidió los 3 puntos para el decano, que en un comunicado oficial calificó lo sucedido como una vergüenza. Aseguró que la comisión arbitral ya reconoció el error y tremendo perjuicio y piden sanción ejemplificadora para el arbitraje y para David Escalante. Nunca entró la pelota. Ni siquiera la mitad de la pelota cruzó la línea, pues entonces no era válido el golpe. Deberían ver lo de los árbitros, pues si es fome que esté pasando eso, se supone que para eso están. Pues. No, vergüenza, un robo. Demuestra la crisis en la que se encuentra el arbitraje chileno y particularmente la estructura de administración del fútbol profesional. Positivo para nosotros, levantable para Wander. Esta vez nos tocó a nosotros, alguna vez que nos toque. Importantes medios internacionales como el diario Le de Argentina hablaron de algo nunca visto e insólito, mientras que la prensa uruguaya lo calificó como increíble. El gol fantasma de Cobreloa está dando la vuelta al mundo. Ya volvemos con 24 Horas Central. Y todo lo que podamos avanzar en estos momentos será clave, a mi entender. Mientras se resuelve la reclamación ante la FIFA por el tema de Byron Castillo, la selección chilena está buscando técnico, entrenador. ¿Quién será? Ha sonado por ahí Bielsa y me parece que eso es humo. Estoy sincero, creo que es humo. No veo ninguna posibilidad de que Marcelo Bielsa llegue en este momento a la selección. Gustavo Quinteros, el técnico de Colo-Colo, efectivamente fue contactado por la dirigencia de la NFP, pero está muy volcado hoy en Colo-Colo. Y el que ha sonado con muchísima fuerza en las últimas horas, e incluso estamos en condiciones de afirmar que ya ha conversado seriamente con la gente de la NFP, es Eduardo Berizzo, que fue asistente de Bielsa para el Mundial del 2010 de Sudáfrica, pero que viene de 2 malas experiencias, el Athletic de Bilbao y la selección de Paraguay. Está muy cerquita Berizzo. Los dejo con este informe, yo me despido a la espera de lo que va a resolver la NFP con el nuevo técnico de la selección chilena. El proceso, vamos a decir, de nuevo seleccionador
ya tiene un recorrido, un camino ya muy avanzado. Restan solo algunos días para que Francis Cajigao y Pablo Milat cierren al nuevo técnico para la selección chilena. Hay un grupo de entrenadores que se está evaluando. Y ahí aparecía el nombre de Gustavo Quinteros de Colo-Colo, por quien existieron sondeos e incluso se preguntó por la cláusula que el estratega tiene con blanco y negro, situación que alertó a todos en el Estadio Monumental. Que si se va sería una pérdida muy importante. Cómo no, si el santafesino es el cerebro del cacique que hoy es líder del torneo y también protagonista de Copa Libertadores. Después si toma la decisión o no, la verdad no estoy muy al tanto, tampoco sé no sé qué piensa él, si irá a ir o no. Lo cierto es que esa chance se ha ido desvaneciendo con el tiempo, primero porque Quinteros está muy a gusto en Maratón 5300 y desde la directiva le han entregado confianza absoluta a su gestión. Además, lo que está haciendo en el ámbito internacional lo tiene muy entusiasmado y lo que es más o menos el sentir de él lo expresó este viernes uno de sus escuderos. Directamente no conversamos, nosotros tenemos un compromiso y Gustavo tiene un compromiso con Colo-Colo en el cual estamos enfocados en estas 4 fechas que tenemos en 12 días. Con un nombre prácticamente caído, el que toma fuerza por estar libre, conocer el medio, tener inmediatez al asumir y se ajusta al presupuesto de la ANFP es Eduardo Berizzo. El Toto ya sabe lo que es La Roja desde su exitoso paso con Marcelo Bielsa. Tiene experiencia dirigiendo en Europa, también en Chile, y viene de trabajar en una selección. Por eso, el ex River Plate es el gran nombre que tiene Francis Cajigao. Podemos decir que en estos momentos estamos entrando ya en la última parte. Aún no hay nada cerrado oficialmente, pero sí avanzan de muy buena forma las tratativas con Berizzo, nombres que pierden y otros que toman fuerza. El técnico de La Roja se podría conocer incluso la próxima semana. 24horas.cl. Atribuciones de la Corte Constitucional o del Banco Central son parte de las normas que fueron aprobadas hoy en la Convención Constitucional. Conoce los avances y cómo va quedando el borrador de la nueva Constitución en 24horas.cl. Bien, pues terminan las noticias, pero esta noche nos vestimos de gala para empezar una nueva etapa de Talento Rojo. Emoción, asombro, entusiasmo, nerviosismo se apoderarán de los participantes que han logrado llegar hasta acá en busca de un lugar en la gran final. A partir de ahora, Talento Rojo. Que tenga buenas noches.